Entonces, el dominio es A, el conjunto A, ¿sí? Donde nosotros definimos una función, y el codominio o conjunto de llegada es B, ¿sí? Este sería el dominio, y esto es el conjunto de llegada o codominio, ¿sí? Entonces, para que sea inyectiva, tiene que pasar algo, y es que si las funciones en un punto valen lo mismo que en otro X determinado, eso significa que entonces no estoy hablando de X distintos, estoy hablando de del mismo valor, ¿sí? O sea, si el valor de la función es el mismo, es porque en realidad no son distintos X, sino que es el mismo valor de X. Porque si no, no ¿Está? podría ser una función. ¿Sino qué? Si no, no podría ser una función. Sí, sí puede ser función. Porque lo que Y, no puedo tener es para un mismo X dos valores distintos de Y. Pero para un valor de Y puedo tener un montón de valores iguales de X. Por ejemplo, una función constante. Para X igual a 2 vale 5. Para X igual a 3 vale 5. Para X igual a 80 vale 5, porque es constante. ¿Sí? Entonces no sería inyectiva, porque si yo digo el valor de la función vale lo mismo, o sea, vale 5, sin embargo no necesariamente son el mismo X. ¿Está? Esto es para que sea inyectiva, tiene que ocurrir esto. ¿Sí? Miramos en la primera función, A. Dice que la función, ¿sí?, está definida de reales en reales. ¿Sí? Y dice que el valor de la función, la fórmula que tiene, es 3x más 8. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a plantear esto. La función en x es 3 por x más 8. O sea, siempre va el valor de la variable entre paréntesis, y acá escribo el valor de la variable en la fórmula. Entonces, f de x1 va a ser, ¿qué cosa? 3 por x1, que es el valor de la variable, más 8. ¿Sí? ¿Entiende? Y acá tengo f de x2, planteamos esto, a ver si llegamos a lo mismo. Me va a tener que dar igual que 3 por, ¿cuánto? X2 X2. 3 más por 8. x2 más 8. ¿Sí? Entonces tenemos este 8 que está acá, lo vamos a restar a ambos miembros para que se cancele, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar? Propiedad uniforme y cancelativa, se va el 8, y me queda que 3 por x1 es igual a 3 por x2. El 3 Propiedad, lo pasó dividiendo en ambos miembros. propiedad uniforme y cancelativa, se me va 3 dividido 3 y me queda que x1 vale lo mismo que x2. Entonces acá puedo decir que es inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque partimos de que las funciones valen lo mismo y llegamos a que las x es el mismo valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿La Sí, a mí se me inyectividad? complica en sobreyectivo. Bueno, sobreyectiva es un poco más sencillo una vez que lo enganchemos. Hacemos el B. profe, ¿Sí? ¿viste que murió Leite? ¿Cómo? ¿Viste que murió Leite? Sí, Mirko, anoche me fijé. Anoche lo vi, quiero decir, no sé cuándo fue. Sí, anoche. De reales en reales. ¿Sí? Dice que está definida. Y g de x es igual a x cuadrado menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos definida de reales en reales, significa que el dominio son los reales y el conjunto de llegadas son los reales. Eso es lo que me indica la primera parte. Y después me da la fórmula. Profe, me G, imagino que siempre lo va a hacer en reales y reales, tipo, aunque sea en la prueba. No, no, lo va a complicar y lo va a tirar un poco nuevo. no sé qué voy a hacer. No lo voy a complicar, pero no es tan terrible. Bueno, ahí. Tenemos entonces esta función.
la fórmula. Para ver la inyectividad, para estudiar la inyectividad, arrancamos igual que antes. Vamos a decir que la función en x1, esa sería la variable, es igual a la función en x2, ¿sí? Y entonces, recuerden que si la variable es x, va a estar la variable al cuadrado, ¿sí? O sea que en este caso, ¿cuánto va a ser igual a cuánto? En f de X1 cuadrado. x1 al cuadrado menos 2. ¿Y de este lado? x2, 2 2 al cuadrado menos 2. x2 al cuadrado menos 2. Lo Claro. mismo, hacemos propiedad uniforme y después cancelativa, y me queda que x1 elevado al cuadrado me da lo mismo que x2 elevado al cuadrado. Hacemos raíz cuadrada, ¿sí? Cuando hacemos raíz cuadrada de una variable, sabemos que nos va a dar el El valor valor absoluto. absoluto. Y ¿Te que el acuerdas valor de eso? absoluto puede ser x igual a x2 o x igual a menos x2. Exacto. ¿Por qué nos da el valor absoluto? ¿Sí? Si yo digo que x es igual a la raíz cuadrada de, perdón, x cuadrado vale 4, ¿yo qué voy a decir? Que x va a ser la raíz cuadrada de 4, pero acá voy a poner el valor absoluto, ¿sí? Porque si un número me da al cuadrado 4, podría ser tanto el 2 como el menos 2. No sé si estoy enfocando ahí esa partecita. ¿Sí? Si yo tengo x al cuadrado es igual a 4, ¿sí? Esto lo dimos desde primer año. Ustedes despejan y para que me quede x vale 4, pero no necesariamente va a tener que ser el 2 el resultado, o sea, x vale 2, puede ser, pero también podría ser el menos 2, porque nosotros dimos que todo número elevado a una potencia par da positivo, ¿sí? Entonces, tanto el positivo como el negativo son dos posibles resultados, ¿sí? O sea, el más menos, ¿sí? Que después en cuadrática lo vamos a usar como el positivo y el negativo. Entonces, en este caso yo voy a tener dos opciones. Que x1 coincida con x2 o que x1 coincida con el opuesto de x2. ¿Sí? O sea, que sea el O mismo sea que número que si sea es el el opuesto. número S, tipo, no me sale el nombre, Podría es, ser, sí, no es inyectivo, es lo claro, contrario. acá no es inyectiva. Yo tendría que haber llegado a esto solo. Y Claro, llegué a que puedo tener dos opciones. Entonces acá digo, no es inyectiva. perfecto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Si en vez de decirme de reales en reales, me restringen el dominio y me dicen solamente los positivos, por ejemplo, entonces digo, bueno, sí, si es solamente los positivos, va a ser siempre igual al mismo valor, no a su opuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que me sacan una parte de los reales. Y alguno de estos dos los tendría que tachar. Pero como dice reales, tengo en cuenta todos, los positivos y los negativos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. Y ahora queda la otra, que vamos a hacerlo acá. A ver si. Profe, yo no ¿Sí? entendí que dijiste recién último de todo de los reales. O sea, ¿qué diferencia tiene ese con el que hicimos antes, ponele? Como con el que hicieron antes. O Es sea, que en viste que realidad los reales abarcaría todo lo que es positivo y negativo. En cambio, si vos le pones solo los positivos, el ejercicio B estaría mal. Estaría mal. Ah, Claro, ok. si G, miramos, si G, en vez de estar de reales en reales, dijera de reales positivos y 0 a reales, ¿sí? Claro. Ahí Sí. sí a lo mejor es inyectiva, porque yo no tengo las dos opciones, termino teniendo una sola, Ah, ¿sí? ok. Sí, sí. Es Ah, como que otra no puede cosa, ser, profe. ¿sí? ¿Se pone que no es inyectiva o se puede usar otro término para poner? No, si yo estoy pidiendo clasificación, cuando evaluamos inyectividad, digo que es inyectiva o no es inyectiva. Cuando Ah, ok. evalúo sobre eyectividad, lo mismo, ¿es o no es? ¿Sí? De- Acá Profe, teníamos la definición,
de inyectiva, ¿sí? Definición de sobreyectiva, la vamos a ver acá, porque no es tan complicado. Profe, yo me tengo que ir ahora porque tenemos la clase de inglés. Ah, Eh, bien. Sí, yo también. Te quería pedir si después podías subir cómo se calcula sobreyectiva y cómo se calcula cuándo crece y cuándo decrece. Ya, ¿te vas? Sí, sí, pues a las Sí, 9:30 empieza. Bueno, si me Está esperas, grabada la clase, por eso. hacemos 2 minutos y lo escuchás y salís, si te parece. Bueno, bueno, bueno. Sobreyectiva, el conjunto imagen de esa función tiene que ser igual al conjunto de llegada. O sea, no me puede quedar ningún numerito libre. ¿Sí? Gráficamente sería, por ejemplo, si yo tengo. Uy, se me cayó ahí. Si yo tengo, por ejemplo, los reales como imagen, o sea, como conjunto de llegada, si yo tengo una función así, donde para todos estos valores no tengo función, es como que me quedan valores vacíos de ese conjunto de llegada, que no tienen preimagen. Entonces, lo que no me puede faltar es preimagen para nadie. Entonces, por eso decimos que la imagen de la función debe coincidir con este conjunto de llegada. Si nosotros miramos la primera función, dice 3x más 8, ¿sí? Entonces, 3x más 8 son de reales en reales. Yo me tengo que fijar si el conjunto imagen son los reales. ¿Está? 3 por un número real más 8 es un número real. Ahora ¿Sí? sí no entendí nada, profe. La Me pasa imagen también que- de la función son los reales. Y como el conjunto B son los reales, yo voy a decir es sobreyectiva. ¿Está? En este caso, miramos. Vamos a ver la imagen. La imagen de la función. Si yo tengo x al cuadrado, ya tengo ahí los positivos como resultado. Menos 2. El conjunto de imágenes desde menos 2 hasta más infinito. ¿Sí? Si quieren después lo revisamos. El conjunto imagen y B vale los reales. ¿Coinciden? No, Uy, porque tiene un límite. O sea, iría de ahí sí. -2 a más infinito. No, todas las reales. Claro. Y estos son todos los reales. Como no coinciden, acá voy a decir no es sobreyectiva. Uy, estoy escribiendo en cualquier lado. Sobreyectiva. ¿Sí? Más o menos. Ahora vemos con otro ejemplo, pero para que ustedes se den cuenta. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, salgan, cualquier cosa hacemos pongo otra consulta en algún otro momento. no, Bueno, si no ¿Sí? lo que ahora expliqué, si lo podés subir, mejor. Y si no, vemos si Dale, necesitamos otra consulta. claro. dale. Hacemos Dale, chao, así. profe. Nos Chao, vemos. Chau, profe. chicos. Gracias. Ahí estamos. Bien. Estoy, a ver si estoy acá con esto que se me sale ahí. No sé qué es lo que aprieto. Ahí estamos. Ahí se queda. ¿Ya se fue? Bien. Ay, por ¿Se favor. fue? No, yo estoy. No, No vos sí, sé. profe. No me refería. Ahí está bien. Bueno, a ver, ¿se entendió lo de sobreyectiva? Pues si no cambio y lo volvemos a mirar. Profe, ¿no hay otro ejemplo para hacer? Porque me he entendido mucho. No entendiste. Sí, seguimos grabando. Ay, yo me olvido de poner pausa cuando hago otra. Bueno, a ver, vamos a definir una función cualquiera que vaya, por ejemplo, de reales en reales positivos o cero, ¿sí? Por ejemplo. ¿Está? O sea que el conjunto, el dominio sean todos los valores reales y el conjunto de llegada sean los positivos. Y vamos a definir esa función como x a la 4 más 1. ¿Sí? Profe, ¿qué era el conjunto de llegada? ¿Vieron cuando nosotros definimos la función que va de A en B? Y decimos a todos los valores de x les Ah, claro. corresponde un único Sí, sí, valor de y, ¿sí? O de este conjunto B. Bueno, sí. si yo tengo, por ejemplo, acá tengo 5x,
Y acá tengo todos estos. Entonces, a cada uno le corresponde un único, ¿sí? O sea, que yo no puedo hacer, por ejemplo, que a un X no le pueden corresponder dos porque si no, no es función. En cualquier lado apuntando. Bueno. A un X no le pueden corresponder dos Y porque si no, no era función. Entonces, acá tengo los valores de Profe, B. profe, Sí. hola. Permiso. Una pregunta. ¿Cómo era? Cuando el decrece y el crece, ¿se veía en X o en Y? El crece y el decrece Sí. desde el gráfico en X. Ah, ok, listo, bueno, chao. Chao. ¿Qué es acá? Ya, eso. Antes infiltrada. Bien. Entonces, por ejemplo, desde cualquier valor, desde ese punto, le hago corresponder desde este punto le puedo hacer corresponder el mismo. No puedo tener nada vacío acá porque son todos los valores de X, tienen que tener un valor de Y. Por ejemplo, así. ¿Sí? Entonces tengo el conjunto A son estos puntitos, el conjunto B son estos otros puntitos. Si yo me fijo, ese valor que está ahí, ¿lo llegan a ver? ¿Tiene No. alguna preimagen? No sé si se ve. Pregunto, ¿este valor tiene alguna preimagen? No. 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 Está en el conjunto de llegada, pero no necesariamente tiene a alguien asignado, ¿sí? Entonces, lo que no puede pasar en la sobreyectiva es esto, que no haya ningún valor sin preimagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo así, para todos los I tengo una posible preimagen, para todos, por ejemplo, Porque no para se este llega a ver la I, pantalla. No. ¿no? ¿No llega? Ah, no es muy chiquitito lo que estoy dibujando, No, no, que justo estaba muy acostado. o yo estoy apuntando para cualquier lado. No, Ahí, estabas ¿se ve? ¿Más o? Sí, sí. Bueno. Ahí entonces, lo que yo digo es, por ejemplo, esa función que yo dibujé, para cualquier valor de la función, ¿sí? Tengo Hay único, claro. único correspondiente. Lo que pasa es que se me cayó Sí. un desastre. Ya bueno. Perdón, perdón. Para, ahí estamos. Por ejemplo, para este valor de I tengo preimagen. Para este valor de I tengo preimagen. Para este valor de I tengo dos preimágenes. No importa, pero tengo preimagen. Lo que no puede pasar es que esté así vacío. Si yo tengo otro dibujo, por ejemplo, algo así, digo, para este valor de I tengo preimagen. Para este valor de I tengo dos preimágenes. Para este valor de I, ¿cuántas preimágenes tengo? A ver, para este valor de I, ¿cuántas preimágenes hay? Ninguna, cero. Ninguna, porque si yo busco, Ninguna. la función ahí no está. Bueno, este sería el circulito vacío, el que no tenía preimagen. ¿Sí? Claro, no, ¿Esto es una función? Esto sí es función. Y puede estar definida de reales en reales. Sin embargo, hay acá algunos reales que no tienen asignado ningún X. ¿Sí? Sin embargo, es función. Bueno, el conjunto de llegadas es eso. Son todos los valores que yo tengo para esa función definida. ¿Qué pasa? La imagen es estrictamente los valores que toma la I. ¿Está? O sea, esto sería la imagen. Y el conjunto de llegada podrían ser todos los reales. ¿Se entiende? Perfecto, ahora sí entendí. ¿Sí? Entonces, para que sea sobreyectiva, debe sí o sí coincidir el conjunto de llegada con la imagen de la función. ¿Sí? Si miramos acá, en este ejercicio, el conjunto de llegada que yo puse son los reales positivos o cero. Vamos a ver si lo que yo tengo como resultado se asemeja a eso o no. ¿Sí? Vamos a correr. Entonces, vamos a escribir la imagen de f. Vamos a calcularla. Yo sé que x a la 4, por ser una potencia par, el resultado sí o sí, ¿cómo es? ¿Cómo es el Es resultado con de valor un absoluto, ¿o no? Eso si lo despejo. Eso es para despejarlo, para sacarle la cuarta. Ah, es Yo lo siempre que digo, todo positivo. número elevado a una potencia par es Positivo. Positivo. positivo o cero en todo caso. Entonces, yo sé que esto es mayor
o igual que 0. Por lo menos es positivo o 0. ¿Qué dice ahí? La función dice más 1. ¿Sí? No es exactamente esto que yo estoy escribiendo. Entonces lo que vamos a escribir es x a la 4 más 1 es mayor o igual que 0. Más 4. Si sumo 1 de un lado, ¿qué hago del otro lado? Igual, más 1 no creo que sea igual a 0, si es más sí o sí. Claro. Yo lo que digo es, si una potencia par sé que es positivo, 0. Tengo que ver a ver qué pasa con la función. Mi función mía es x a la cuarta más 1. Entonces digo, bueno, si sumo de un lado, del otro también sumo. Esto se llama propiedad uniforme, ¿sí? Sí, También sí. lo usamos en el primer año. Entonces acá que tengo, que la función sí o sí tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Qué intervalo sería mayor o igual que 1? ¿Desde 1 para dónde? De ¿Para 1 más infinito. Claro, el intervalo sería desde 1 hasta más infinito. Desde 1, corchete porque dice igual, hasta más infinito. Pregunto, esto, que es la imagen de la función, 1 con desde respecto a 1 X, ¿no? hasta más infinito, ¿coincide con mi conjunto de llegada? Sí, pero no. A ver, sí, pero no. Vamos a mirar. Miramos acá, a ver. La imagen entonces me dio de la función desde 1 1, hasta más infinito, ¿sí? Y el conjunto B o conjunto de llegada dice que son los reales positivos o 0. ¿Es el mismo conjunto? No, No. no es. Si acá tenemos X, acá tenemos Y, el conjunto imagen dice que es desde 1 para arriba. ¿Se entiende? Es el conjunto Claro. imagen. Y el B, el conjunto de llegada que me daba la definición de la función allá arriba, es desde 0 Claro. para arriba. Entonces entre 0 y 1 Entonces acá hay... tenemos algunos puntitos vacíos que no tienen preimagen. Entonces voy a decir, no es sobreyectiva. Pero estás apuntando medio para el costado. Perdón. Profe, Esta derecha. No o sea, es, esta es otra forma de calcular la sobreyectiva, porque la que dimos antes también era para calcular la sobreyectiva, ¿no? También. claro, es lo mismo que hice antes. Claro. Calculé la Sí. imagen y me fijé si me da lo mismo o no me da lo mismo que ese valor de Claro, B. pero esto con diferencia, porque antes no había dado de real a real. Ahora, claro. ¿Antes cuándo? Por Antes yo te ejemplo, había la dado de primera. reales en reales, sí. Claro, Claro. por eso. Bueno, perfecto. Miramos, si quieren miramos el ejercicio C. No, el no, C, déjalo de... el C, esperen un segundito. El C dice que H va de reales en desde -2 hasta infinito, dice. Entonces va de reales, no va de reales en reales, qué manera de ¿sí? complicarlo, profe. Sí, No importa. Le estudian la inyectividad, lo mismo que antes. Pero fíjense que h de x, no era otra función, era la misma, o sea que no teníamos que hacer todo de nuevo. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen que habíamos calculado acá? Nosotros habíamos calculado que la imagen de esa función es ¿desde dónde hasta dónde? Desde 1 hasta infinito, No, de esta no. ¿no? La calculamos. X al cuadrado es mayor o igual que 0. ¿Sí? Y la función que dice, Perdón, -2. -2, o sea que tengo que restar 2 todavía. Claro. Así que vamos X a al hacer cuadrado menos X a 2 la 2 mayor o igual que 0 menos 2. es el -2, claro. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué hacemos? Esta es H, perdón, H de X dice que es mayor o igual que -2. El intervalo sería desde -2 hasta
más infinito. ¿Se ve? Los mayores o iguales que menos 2 es desde menos 2 hasta más infinito. Si miro este conjunto imagen que obtuve, ¿sí? Lo escribimos acá, conjunto imagen es desde menos 2 hasta más infinito. ¿Coincide con el conjunto de llegada? Sí, Sí, porque decía que B es desde menos 2 hasta más infinito. Entonces este sí es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque coinciden. O sea, me cambió el conjunto de llegados en la definición, lo cambió, el ejercicio ya no es más de reales en reales, dice de reales en este intervalo, y como la imagen es exactamente ese intervalo, digo, entonces sí es sobreyectivo. ¿Se entiende? sí. ¿Sí? Bien. Pregunto. Entonces, para la función lineal, a ver, ¿me está grabando? Sí. Para la función lineal, esto que está acá, si no dice nada, es porque es más cero. O sea, no es que B desapareció, sino que B vale 0. Entonces, la pendiente que nosotros lo tenemos escrito como A es menos 2, y la ordenada al origen es 0. ¿Sí? Entonces, siempre la pendiente tiene un denominador, el menos 2 que tiene como denominador En 1. 1. un 1. Eso significa que me voy a tener que correr 2 unidades para abajo, porque esto me indica en Y, sobre lo que se corre en X, ¿sí? Y en X entonces 1 para la derecha. O sea, Vamos 1 a para la hacer el derecha y gráfico. 2 para abajo. Claro, hacemos el gráfico. Horrible mi gráfico. Hacemos el gráfico, entonces pasa Claro, sí o sí por desde B, o sea, 0. pasa por el 0. Y desde el Ujú. 0 me voy a correr 2 hacia abajo, ¿sí? Como indica la pendiente, y 1 hacia la derecha. 2 hacia abajo y 1 hacia la derecha. Entonces ahí tengo por dónde pasa entonces mi recta, que es esa que está ahí. ¿Está? Esa es Sí. la recta que yo tengo que dibujar. Y en el 16 es al revés. En el 16 les da los puntos de paso, o sea, hasta el dibujo, y ustedes tienen que escribir cuánto vale la función. ¿Sí? En este. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería? En el E. Pasa sí o sí por él. Por el 0. Bien, o sea que Claro. B vale 0. ¿Sí? ¿Y A cuánto vale? Tengo que ver cuánto me tengo que correr en X y en Y. Yo me fijo, en Y me tengo que correr desde el 0 para llegar a este punto. ¿Cuánto para arriba? 1, 2, 3, 4. 4 para Ah, arriba, pero esto ya lo habíamos dado, ¿no? Sí. no sé.